Bienvenidos a un fascinante viaje por la historia de los navajos. Hoy exploraremos uno de los capítulos más significativos de la resistencia indígena en Norteamérica. Los navajos, conocidos como Diné en su propia lengua, defendieron valientemente sus tierras ancestrales durante el siglo XIX. Las guerras de los navajos, en inglés Navajo Wars, fueron una serie de batallas, a menudo separadas por diferentes tratados, y que incluían incursiones de diversas bandas de navajos en los ranchos a lo largo del Río Grande, y las campañas contrarias por parte del Imperio Español, los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de América, así como, a veces, los ataques por parte de elementos civiles. Los ataques y contraataques empezaron a inicios del siglo XVII y continuaron hasta 1866. Fue una práctica bastante común el que los navajos o sus afines apaches atacaran una población hispano-mexicana mientras comerciaban con otra. Lo contrario fue igualmente cierto para los españoles y mexicanos. 1638. Se dice que el gobernador Luis de Rosa estimula a los navajos a atacar las misiones de sus enemigos políticos, los franciscanos. Intriga y sangre, 1638. El aire en Santa Fe ardía bajo el sol del verano, cargado con polvo y rumores. El gobernador Luis de Rosas, hombre de ambiciones feroces y sonrisa calculada, había comprendido desde su llegada que en el Nuevo México no bastaba la espada ni la cruz. Había que dominar las lealtades invisibles, los resentimientos, las ansias de poder. Su rivalidad con los franciscanos se había convertido en una guerra silenciosa. Los frailes, con sus túnicas ásperas y sus campanas, imponían doctrina sobre las almas indígenas, pero también acumulaban influencia y riqueza. Rosas los observaba desde su palacio improvisado, con las paredes de adobe teñidas por el crepúsculo. No toleraba su poder paralelo, y en el murmullo de los corredores se repetía su plan: usar al enemigo natural de los frailes como arma afilada. Los navajos, pueblo guerrero de montaña y llanura, conocían bien las debilidades de las misiones. Sus exploradores rondaban los campos de maíz. Sus jinetes acechaban como lobos en la oscuridad. El gobernador, disfrazado de estratega, comenzó a enviar mensajeros secretos a los jefes navajos. Promesas de armas, licor y libertad de movimiento fueron sus cartas. Una noche sin luna, en un cañón silencioso, Rosas se reunió con ellos. La hoguera proyectaba sombras gigantes sobre la roca. El humo olía a resina y pólvora. «Los franciscanos son su enemigo y el mío», dijo con voz grave, mirando a los capitanes navajos a los ojos. «Les arrebatan tierras, los obligan a inclinarse ante un Dios que no es suyo. Yo, en cambio, les ofrezco venganza». Hubo un silencio pesado. Un anciano navajo, con el rostro tatuado por cicatrices, respondió: «Tú quieres que la sangre de los frailes corra para limpiar tus disputas». Rosas sonrió, sabiendo que la semilla ya estaba sembrada. El primer ataque llegó semanas después. Era madrugada cuando los tambores del desierto despertaron a los frailes de la misión de San Gabriel. Jinetes navajos irrumpieron con gritos que parecían aullidos de espíritus. Las flechas silbaron en la penumbra. Las puertas de la iglesia temblaron bajo los golpes. Las campanas repicaron desesperadas, pero no como llamado a misa, sino como grito de auxilio. Monjes y conversos indígenas intentaron resistir con palos, con herramientas de labranza, pero el estruendo de lanzas y machetes los sobrepasó. Las antorchas volaron sobre los techos de paja. En cuestión de minutos, la capilla ardía como una antorcha contra el cielo oscuro. Los frailes sobrevivientes huyeron hacia Santa Fe, con las túnicas ennegrecidas y los ojos enrojecidos por el humo. Narraron horrores, cálices profanados, imágenes de santos reducidas a cenizas, cadáveres arrastrados por la arena. La noticia se extendió como un reguero de pólvora. El clero clamó contra los herejes, pero en los pasillos del palacio, Rosas fingió sorpresa y furia. En privado, celebraba. La guerra de sombras continuó. Los navajos atacaban no solo misiones, sino también aldeas aliadas de los franciscanos.
Se movían como espectros entre las montañas, dejando tras de sí campos arrasados y ganado robado. Cada golpe debilitaba a sus rivales y fortalecía el control del gobernador. Las escenas se repetían como un eco cruel. Madrugada. Los perros ladraban antes de que las lanzas atravesaran la empalizada. Tarde de siembra. Un grupo de mujeres indígenas gritaba al ver su maíz convertido en brasas. Noche cerrada. El fuego iluminaba las cruces de madera mientras los frailes huían con lo poco que podían cargar. Y siempre quedaba el mismo silencio al amanecer. El olor de humo, la tierra ennegrecida, los rezos apagados. En los corredores del convento mayor de Santa Fe, los franciscanos juraron que la paciencia había terminado. El rostro del padre guardián se endureció como piedra. Si los navajos buscan guerra, guerra tendrán, dijo, con la voz grave de quien bendice y condena al mismo tiempo. Fuego en la montaña, 1641-1642. Los franciscanos no eran soldados, pero la frontera los había endurecido. Cuando en 1641 obtuvieron el permiso y la bendición de lanzar una campaña contra los navajos, no dudaron en transformarse en guerreros con cruz al pecho y espada en mano. Convocaron a colonos, soldados veteranos y pueblos aliados. El ejército improvisado marchó con estandartes religiosos y mosquetes cargados, guiados por frailes que rezaban salmos entre dientes. El avance comenzó en otoño. El viento del norte soplaba helado, levantando torbellinos de polvo. La columna atravesaba cañones angostos donde los ecos parecían presagios. El objetivo era claro: destruir cosechas, capturar prisioneros, quebrar la voluntad navaja. La primera gran batalla ocurrió en un valle oculto entre montañas. Los exploradores descubrieron un campamento navajo, chozas circulares, mujeres moliendo maíz, niños jugando junto a una fogata. El ataque fue fulminante. Los frailes levantaron cruces y gritaron plegarias como si fueran tambores de guerra. Los soldados cargaron con arcabuces y espadas. El estruendo de la pólvora abrió la mañana. Los navajos respondieron con flechas envenenadas, lanzadas desde las alturas. El aire silbaba como enjambre. La lucha fue cuerpo a cuerpo. Machete contra espada, escudo de cuero contra ballesta. El polvo se mezclaba con la sangre. En medio del caos, un fraile avanzaba blandiendo un crucifijo como si fuera un estandarte militar, gritando: «Dios está con nosotros». A su alrededor, casas redondas ardían. Los campos de maíz se convertían en brasas. El olor del grano quemado se alzaba como un incienso macabro. Al final de la jornada, varios navajos yacían muertos y decenas fueron encadenados como prisioneros. Hombres, mujeres y jóvenes caminaban con la mirada fija en la tierra, sabiendo que el destino sería la esclavitud o la conversión forzada. Las campañas continuaron durante meses. Era un ciclo de horror. El ejército entraba en los valles, destruía cosechas, incendiaba chozas, capturaba familias enteras. Los gritos se mezclaban con el rugido del fuego. En 1642, la violencia alcanzó su punto más alto. Una expedición de más de 100 hombres se internó en la sierra, decidida a asestar un golpe definitivo. Durante 3 días persiguieron a los navajos por barrancos y bosques. El hambre y el frío eran tan crueles como las flechas enemigas. La batalla final estalló al pie de una meseta. Los navajos, sabiendo que no podían huir más, se alinearon con valentía. Mujeres y ancianos se unieron a la defensa, lanzando piedras desde lo alto. El choque fue brutal. Mosquetes tronaron, lanzas atravesaron escudos improvisados. Los cuerpos caían uno sobre otro. El cielo se oscureció con humo de incendios. Un joven guerrero navajo, cubierto de ceniza, gritó antes de lanzarse al combate: «¡La tierra no se rinde!». Su voz resonó entre los cañones, pero fue ahogada por el rugido del viento. Cuando el polvo se disipó, los campos estaban arrasados. Los franciscanos habían cumplido su objetivo: no dejar nada que pudiera alimentar al enemigo.
El suelo estaba sembrado de cuerpos y cenizas. En Santa Fe, los frailes celebraron la victoria como castigo divino. En las iglesias, los cánticos resonaban mientras los prisioneros eran arrastrados a bautismos forzados. Luis de Rosas, por su parte, contemplaba en silencio desde el balcón de su palacio. Había jugado su juego y lo había perdido a medias. Los franciscanos ahora se mostraban más unidos que nunca, fortalecidos por la guerra que él mismo había desatado. El gobernador, hombre de intrigas, comprendió que el fuego que había encendido no podía apagarse con decretos ni con rezos. El odio ya era parte de la tierra, inscrito en las montañas y en la memoria de cada sobreviviente. Los navajos, aunque golpeados, no desaparecieron. Sus canciones de duelo se escuchaban en la distancia, promesas de resistencia futura. Las cenizas de 1642 no eran un final, sino un presagio. El viento barría los campos arruinados, llevando consigo el eco de las campanas y los lamentos. El Nuevo México se había convertido en un escenario de llamas y sangre, donde la política, la fe y la ambición habían tejido una tragedia que aún ardía en los corazones de todos. La guerra no había terminado, apenas había empezado. El río de la guerra, 1644-1645. El río San Juan serpenteaba como una serpiente de plata bajo el sol abrasador. Sus aguas, rápidas y frías, eran la sangre de la tierra para los navajos. En sus orillas crecían maizales, se alzaban chozas circulares y se escuchaban risas infantiles. Pero en 1644, aquel río se convirtió en frontera de guerra. Los españoles habían recibido informes. Los navajos se agrupan en torno al río, fuertes y orgullosos, desafiando la cruz y la corona. En Santa Fe, las palabras no eran simples rumores. Eran un desafío al orden colonial. El capitán Hernando de Salazar, hombre curtido por el desierto, reunió a un pequeño destacamento de soldados y colonos aliados. Al amanecer, partieron rumbo al norte, sus caballos levantando nubes de polvo. Avanzaban con la certeza de que cada árbol podía ocultar un enemigo. El primer encuentro ocurrió en un vado del río. Los españoles, confiados, se acercaron para llenar sus cántaros. El agua chisporroteaba bajo el sol cuando un silbido partió el aire. Una flecha clavó a un soldado contra la tierra. El grito rompió el silencio y de entre los arbustos surgieron guerreros navajos pintados de rojo y negro. El ataque fue fulminante. Los españoles apenas alcanzaron a reaccionar. Arcabuces tronaron. El humo de la pólvora se mezcló con el polvo de los cascos. El río se tiñó de rojo mientras los cuerpos caían. Salazar gritó: ¡atrás! ¡Formación! Los caballos se agitaron. Los soldados se cubrieron con escudos de fuego. Los navajos, ágiles, desaparecieron tan rápido como habían llegado, dejando tras de sí una sensación de fantasmas imposibles de atrapar. En los meses siguientes, la guerra se volvió un juego de caza. Los españoles avanzaban con cautela, quemando chozas cuando las encontraban, pero rara vez hallaban a los guerreros. Los navajos los observaban desde las colinas, atacando en emboscadas rápidas, robando ganado y hostigando las noches con tambores lejanos. Las escenas eran un eco constante. Hogueras en la distancia, disparos aislados, caballos que regresaban sin jinetes. El río San Juan se convirtió en un campo de muerte silenciosa, donde el enemigo no era un ejército ordenado, sino la misma tierra. En 1645, tras varios choques sangrientos, los españoles regresaron a Santa Fe con pocos prisioneros y muchos heridos. Habían logrado arrasar aldeas, pero no someter al pueblo. En las crónicas, escribieron victoria parcial. En las canciones navajas, se cantaba otra verdad. Los hijos de la montaña aún resisten. Llamas en la ribera, 1646-1647. La guerra en el río San Juan no había terminado. En 1646, nuevas expediciones fueron organizadas. Los frailes pedían castigo, los colonos exigían seguridad y la corona reclamaba obediencia.
El nuevo comandante, Diego de Montoya, reunió a soldados y aliados pueblos. La columna era más numerosa y avanzaba con un propósito claro: destruir cosechas, cortar la raíz de la resistencia. El amanecer del ataque llegó con un silencio extraño. Las aves habían huido del valle, presintiendo la tormenta. Los españoles descendieron hacia una aldea navaja, donde mujeres molían maíz y los niños jugaban cerca de la orilla. El estruendo de los mosquetes rompió la paz. Las chozas de madera y barro ardieron en minutos. Los gritos se mezclaban con el rugido del fuego. Guerreros navajos respondieron con lanzas y flechas, luchando desesperadamente por salvar a sus familias. Montoya avanzaba entre las llamas, espada en mano, con los ojos fijos en un objetivo: quebrar la voluntad del enemigo. «Que no quede grano en pie», ordenó. Los campos fueron reducidos a cenizas. El maíz crepitaba bajo las llamas como si la tierra misma llorara. Durante meses, los enfrentamientos continuaron. A veces los españoles se internaban en los cañones y encontraban resistencia feroz. Navajos atrincherados en lo alto, lanzando piedras y flechas con precisión mortal. El eco de los gritos rebotaba en las paredes de roca, multiplicando el terror. Otras veces, eran los españoles quienes arrasaban aldeas enteras, dejando tras de sí un paisaje de humo y cadáveres. Los prisioneros capturados eran encadenados y llevados a Santa Fe. Algunos serían vendidos como esclavos, otros bautizados a la fuerza. En 1647, la campaña alcanzó su clímax. Los españoles lograron penetrar profundamente en territorio navajo, incendiando aldeas junto al San Juan. Pero la resistencia nunca desapareció. Cada victoria española parecía engendrar una nueva emboscada. El capitán Montoya, exhausto y con las manos manchadas de pólvora y sangre, comprendió la paradoja. Podemos destruir sus casas, pero no su espíritu. Los navajos seguían allí, invisibles en las montañas, esperando la próxima oportunidad para contraatacar. El río San Juan, testigo silencioso, seguía fluyendo, arrastrando consigo cenizas y sangre. La gran expedición de López, 1659. En 1659, el gobernador Bernardo López de Mendizábal decidió lanzar la expedición más grande jamás vista contra los navajos. No se trataba de una simple represalia, sino de un intento definitivo de quebrar su resistencia. 40 soldados españoles de caballería, armados con mosquetes y espadas, marchaban al frente. Tras ellos, un ejército de 800 aliados indígenas, zunis, pueblos, tlaxcaltecas, cargaban lanzas, arcos y tambores. La columna era imponente, como un río de hierro y polvo. El viaje fue arduo. Cruzaron desiertos interminables, cañones de piedra roja, montañas nevadas. Cada noche, los fogones iluminaban el campamento y las oraciones se mezclaban con el murmullo de lenguas diversas. Algunos aliados miraban con recelo a los españoles, otros esperaban recompensas en tierras o botín. El propio López montaba un caballo negro, con armadura reluciente. Su mirada estaba fija en el norte, en la tierra de los navajos. «Esta vez no habrá refugio para ellos», juró ante sus hombres. El choque llegó en una llanura cercana a las montañas Chusca. Los navajos, advertidos, habían reunido a sus guerreros. Era un ejército menos numeroso, pero conocía cada piedra, cada colina. La batalla comenzó con un estruendo de tambores y gritos. Los aliados indígenas avanzaron como una ola, mientras los mosquetes españoles disparaban nubes de humo. Los navajos respondieron con flechas en lluvia, descendiendo desde las colinas como sombras. El combate fue caótico. Cuerpos rodaban por la tierra, caballos relinchaban heridos, lanzas chocaban contra espadas. El sol caía implacable sobre la escena, iluminando el polvo y la sangre. En medio del fragor, un grupo de navajos intentó romper el flanco español. López, espada en alto, cargó con su caballería, atravesando la línea enemiga con brutalidad. La tierra tembló bajo los cascos. El choque fue devastador. Decenas de guerreros cayeron bajo las espadas.
Otros huyeron hacia las montañas. El humo de los incendios se levantaba a lo lejos, donde las aldeas navajas ardían. Al final del día, la expedición había arrasado campos y tomado prisioneros. Los aliados celebraban, alzando gritos de victoria. Pero en los ojos de López brillaba algo más oscuro. Sabía que los navajos no estaban derrotados, solo heridos. Los sobrevivientes se dispersaron en las montañas, jurando volver. En las noches siguientes, los tambores resonaron en la distancia, recordando que la guerra nunca terminaba. La gran expedición de 1659 dejó tras de sí una estela de muerte y cenizas. Para los españoles fue un triunfo. Para los navajos, una herida profunda pero no definitiva. El río San Juan y las montañas aún guardaban su espíritu indomable. Y en la frontera del Nuevo México, todos sabían una verdad amarga. Ningún ejército podía sofocar el fuego de un pueblo decidido a sangre en las arenas de Acoma, 1669. El sol se alzaba implacable sobre la meseta de Acoma, bañando de oro y fuego las paredes de piedra que parecían tocar el cielo. Para los españoles, aquella fortaleza natural era un símbolo de resistencia. Para los navajos, un lugar sagrado donde el espíritu del águila guardaba las alturas. En 1669, el gobernador de Nuevo México ordenó una ofensiva, expulsar a los navajos que rondaban la zona de Acoma. El pretexto era pacificar la frontera. La realidad, capturar prisioneros y mostrar fuerza. El capitán Juan de Saldívar encabezaba el contingente. 40 soldados de caballería marchaban con corazas relucientes, seguidos de aliados pueblos que cargaban lanzas y provisiones. El viento levantaba polvo en espirales que parecían presagios. «Hoy cortaremos las alas de esos cuervos», dijo Saldívar, ajustando la espada. Al amanecer, los exploradores avistaron un campamento navajo al pie de un cañón. Había chozas de ramas, fogatas aún encendidas, huellas de niños que habían jugado en la arena. Era una aldea vulnerable, sin murallas, confiada en el amparo de la montaña. Los españoles cargaron sin aviso. El estruendo de los cascos retumbó como trueno. Mosquetes dispararon nubes de humo y el grito de guerra ahogó la paz del valle. Los navajos reaccionaron con rapidez. Guerreros emergieron de entre las rocas, lanzando flechas y piedras desde lo alto. El aire se llenó de silbidos mortales. Un soldado cayó con el cuello atravesado, otro rodó por la pendiente ensangrentado, pero la caballería irrumpió en el corazón de la aldea. Espadas brillaron, chozas ardieron, las mujeres gritaban, los ancianos trataban de huir, los niños eran arrastrados como botín humano. Un joven guerrero navajo, cubierto de pintura roja, levantó la voz entre el caos. ¡Defended la tierra de los ancestros! Se lanzó con lanza en mano contra un jinete español, derribándolo del caballo. La escena encendió la furia de sus compañeros, que contraatacaron con desesperación. Las colinas resonaron con el choque de acero y gritos. El olor a pólvora y humo cubrió el valle. La batalla se prolongó hasta que el sol estuvo en lo alto. Finalmente, los navajos fueron obligados a dispersarse hacia las montañas, dejando tras de sí cuerpos, cenizas y juramentos de venganza. Los españoles celebraron la victoria como castigo divino. Saldívar alzó su espada sobre el humo. Que esta tierra aprenda que no se alza contra la corona. Pero en los valles, entre los sobrevivientes, comenzó a crecer otra semilla, la certeza de que la resistencia era la única esperanza. Llamas de venganza, 1677-1678. Pasaron los años, y la herida de Acoma no sanó. En 1677, los navajos decidieron responder con la misma furia que habían sufrido. Ya no eran pequeñas incursiones. Atacaron directamente pueblos españoles, arrasando corrales, robando ganado y quemando casas de adobe. Los colonos despertaban en la noche con el eco de gritos, con el silbido de flechas que atravesaban puertas. El miedo se apoderó de Santa Fe y de los poblados vecinos. El gobernador reunió al consejo y ordenó 3 campañas punitivas consecutivas.
No eran expediciones de castigo común. Su objetivo era claro y brutal. Tomar esclavos, hombres, mujeres y niños serían encadenados y enviados como sirvientes. Destruir cosechas. Nada debía quedar en pie en los valles navajos. Quemar la tierra, aplicar la política de tierra arrasada, dejando solo cenizas. La primera campaña partió en primavera de 1677. El ejército, una mezcla de soldados españoles y aliados indígenas, se adentró en territorio navajo. Llegaron a un valle fértil, donde el maíz crecía alto y verde. El capitán dio la orden. ¡Prended fuego! Las antorchas iluminaron la noche. Los campos crujieron. Las llamas ascendieron al cielo. Los gritos de las mujeres navajas se escuchaban mientras trataban de salvar semillas y niños. Los soldados encadenaban prisioneros a plena luz del fuego, arrancándolos de sus hogares. La segunda campaña, meses después, fue aún más brutal. Esta vez los españoles arrasaron aldeas enteras. El sonido de tambores de guerra navajos resonaba en la distancia, pero no lograba detener el avance. Mosquetes tronaban, caballos atravesaban los huertos, y las chozas ardían una tras otra. Los prisioneros eran obligados a caminar kilómetros bajo el sol abrasador, sus manos atadas, sus ojos llenos de odio. En 1678 llegó la tercera campaña. Fue la más devastadora. Los españoles penetraron profundamente en las montañas, destruyendo todo a su paso. Los guerreros navajos intentaron emboscadas, atacando desde riscos y cañones, pero eran superados en número. La estrategia española era clara: no dejar nada vivo. El ganado fue sacrificado, los pozos contaminados, los campos reducidos a cenizas. Un fraile que acompañaba la expedición escribió en su diario: «Hoy quemamos las tierras hasta que el humo oscureció el cielo. El enemigo llora, pero así se purifica la frontera». Los navajos sobrevivientes huyeron a refugiarse en montañas aún más remotas. Sus cantos de duelo se escuchaban en las noches, como un eco de resistencia. Las campañas de 1677-1678 marcaron un punto de no retorno. El odio ya no era una chispa, era un incendio imposible de apagar. La Gran Revuelta del Suroeste, 1680. El verano de 1680 llegó cargado de presagios. El cielo se cubría de tormentas repentinas, los ríos crecían con furia, y en las aldeas se repetía un rumor: el tiempo del levantamiento había llegado. Los pueblos, cansados de décadas de abusos, se organizaron en secreto. Mensajeros recorrían la tierra, llevando cordeles anudados como señales de la fecha, y entre los aliados se encontraban los navajos, heridos por años de esclavitud, incendios y humillaciones. En un cañón profundo, bajo la luz de la luna, se reunieron líderes pueblo y navajos. El aire olía a humo de fogata y a promesa de libertad. Un anciano pueblo habló con voz grave: «Llevamos demasiado tiempo arrodillados. Es hora de romper las cadenas». Un capitán navajo respondió, golpeando la tierra con su lanza: «Vuestro enemigo es el nuestro. Marcharemos juntos». La alianza quedó sellada con rezos y tambores. El eco recorrió las montañas como un rugido. El 10 de agosto de 1680 estalló la Gran Revuelta. Desde Taos hasta Zuni, desde el río San Juan hasta Acoma, los pueblos se alzaron al unísono. Campanas repicaron no para misa, sino como señal de guerra. En Santa Fe, los españoles fueron sorprendidos por una ola de fuego y sangre. Misiones ardían, soldados caían bajo lluvias de flechas y las familias colonas huían aterrorizadas. Los navajos atacaron con ferocidad, recordando cada ofensa. Jinetes irrumpieron en los corrales, liberaron ganado, incendiaron almacenes. Los gritos se mezclaban con el rugido del fuego, las campanas y los tambores. El gobernador y los sobrevivientes españoles se atrincheraron en la villa, resistiendo asedios desesperados.
El hambre los acosaba, el miedo los consumía. Mientras tanto, en los valles y montañas, los pueblos celebraban la libertad recuperada. Las cruces eran derribadas, los templos reducidos a cenizas, los prisioneros indígenas liberados. Para los navajos, la revuelta era justicia tardía. Sus guerreros entonaban cantos de victoria bajo el cielo estrellado. Habían esperado décadas, habían visto arder sus tierras y habían cargado cadenas. Ahora, el fuego de la rebelión los unía a todos. La gran revuelta del suroeste marcó un hito. Durante más de una década, los españoles fueron expulsados de gran parte del territorio. La tierra volvió a respirar sin cruz ni espada. El eco de 1680 se grabó en la memoria como un rugido que nunca se apagó. Y en las montañas, en el curso del río San Juan, en los cañones de Acoma, los espíritus de los caídos parecían sonreír. Al fin, el pueblo se había levantado. Voces de alerta. 1691, 1698. El viento soplaba áspero en las montañas del norte, llevando consigo rumores de hierro y pólvora. Los navajos, curtidos por décadas de luchas, observaban con cautela los movimientos de los españoles. Después de la gran rebelión de 1680, la frontera era una herida abierta. Una noche sin luna, alrededor de una fogata, los líderes navajos discutían en lengua baja. La tierra todavía mostraba cicatrices de la guerra pasada. Campos arrasados, aldeas abandonadas, huesos blanqueados bajo el sol. «Los españoles preparan su regreso», dijo un anciano con voz áspera como piedra. «No debemos callar», respondió un joven guerrero. «Si vuelven, no solo buscarán someternos a nosotros, sino también a los pueblos y a los apaches». El mensaje fue claro: advertir a sus hermanos de resistencia. Mensajeros navajos cabalgaron bajo estrellas heladas, atravesando cañones y desiertos, llevando palabras de alarma. En las aldeas pueblo, los tambores sonaron al recibir la noticia. En los campamentos apaches, las fogatas crepitaron con preocupación. La alianza de 1680 aún palpitaba en la memoria, y los navajos querían que la llama no se extinguiera. El eco de la advertencia corrió como relámpago. Los españoles planeaban un ataque y la tierra debía prepararse. El regreso de la corona, 1692. El amanecer de 1692 trajo consigo un estruendo metálico. Tropas españolas, al mando de Diego de Vargas, descendieron hacia Santa Fe con estandartes al viento. Eran columnas disciplinadas, montadas en caballos relucientes, cargadas de arcabuces y estandartes sagrados. Los pueblos, que habían gozado de más de una década de independencia, miraban desde sus murallas de adobe. El recuerdo de la revuelta de 1680 aún ardía, pero también lo hacía el cansancio de los años de guerra. La reconquista de Santa Fe fue rápida y feroz. Los españoles avanzaron con mosquetes y espadas, rompiendo defensas, derribando puertas. El humo cubrió la villa como un sudario. Campanas repicaron, no como señal de victoria indígena, sino como el regreso del poder colonial. Diego de Vargas proclamó con voz solemne: «Por la gracia de Dios y la majestad de nuestro rey, Santa Fe vuelve a ser nuestra». Los prisioneros fueron encadenados. Algunos líderes pueblo, obligados a hincarse, recibieron la cruz sobre sus frentes como símbolo de sometimiento. Otros fueron ejecutados como ejemplo. En las montañas, los navajos observaron desde la distancia. Sabían que la guerra aún no había terminado, que el fuego podía volver a encenderse. Incitar la rebelión, 1696. El año 1696 se tiñó de sospechas y rumores. Los españoles habían consolidado su dominio en Santa Fe, pero el espíritu de la revuelta no estaba muerto. En los corredores del palacio se decía que los navajos incitaban a otras tribus, especialmente a los tehuas, para alzarse de nuevo. Los frailes y soldados escuchaban historias de reuniones secretas, de tambores que sonaban en las noches, de cordeles anudados que viajaban entre aldeas como mensajes de insurrección. En un cañón oculto, líderes navajos y tehuas compartieron palabras. «El enemigo cree que nos ha sometido.
dijo un guerrero navajo. Pero el recuerdo de nuestras tierras quemadas y nuestros hijos encadenados sigue vivo. Lucharemos otra vez, respondió un anciano tegua. Aunque el cielo se oscurezca con pólvora, no seremos esclavos. Los españoles, enterados de la conspiración, reaccionaron con brutalidad. Organizaron patrullas, allanaron aldeas, castigaron con fuego y hierro a quienes sospechaban de traición. El suelo volvió a mancharse de sangre. Aunque la rebelión no alcanzó la magnitud de 1680, el simple rumor bastó para recordar que la resistencia seguía latente. El miedo y el odio permanecían como brasas bajo la ceniza. El fin de la Gran Revuelta, 1698. En 1698, después de casi 2 décadas de lucha, alianzas y traiciones, la Gran Revuelta del Suroeste llegó a su fin. Los españoles lograron imponerse, manteniendo sus fronteras intactas. Santa Fe permaneció bajo su control y las campañas militares aseguraron el regreso del orden colonial. Las campanas volvieron a sonar en las misiones, los frailes retomaron su labor de conversión y las cadenas del imperio se cerraron sobre los pueblos. Pero bajo esa aparente victoria había un silencio inquietante. Los campos navajos aún mostraban cicatrices de incendios. Las canciones Pueblo recordaban la gloria de 1680, y los apaches seguían al acecho en los desiertos. El gobernador proclamó desde su balcón: el levantamiento ha terminado, la corona ha triunfado. Sin embargo, entre los sobrevivientes indígenas circulaba otra verdad. La rebelión podía haber terminado, pero la memoria de libertad jamás moriría. En las montañas, un anciano navajo susurró a sus nietos: los españoles creen que han vencido, pero mientras el viento sople en estas tierras, nuestra voz seguirá viva. El eco de su voz se mezcló con el rugido del río, como una promesa grabada en la eternidad. Ojo del Oso, 1846. El verano de 1846 ardía sobre las llanuras del suroeste. Bajo el cielo implacable, el general Stephen Watts Kearny avanzaba con su columna del ejército del oeste rumbo a California. Eran cientos de soldados, caballos relinchando, ruedas de carretas crujiendo bajo el peso de pólvora, municiones y provisiones. Las banderas de los Estados Unidos ondeaban en el viento como anuncio de un poder en expansión. Los navajos, atentos desde lo alto de las mesetas y los cañones, observaban el paso de la columna. Para ellos, aquel ejército no era sino otra marea extranjera que atravesaba sus tierras, cargada de promesas de conquista. Los guerreros decidieron hostigar. Como sombras que emergen de las rocas, lanzaron ataques rápidos, flechas silbando desde la distancia, caballos que irrumpían sobre las retaguardias, cargas inesperadas que se desvanecían tan pronto como surgían. Un soldado cayó de su montura con un grito ahogado, atravesado por un dardo. El pánico recorrió la columna. Los tambores de mando repicaron, los mosquetes se alzaron, y pronto el desierto se llenó de humo de pólvora. El eco de los disparos rebotaba en los cañones como un rugido interminable. Kearny, endurecido por la campaña, no dudó. Ordenó represalias inmediatas. La columna giró hacia las aldeas navajas cercanas, arrasando corrales, prendiendo fuego a graneros y chozas. El cielo se cubrió de un humo espeso que olía a madera quemada y maíz carbonizado. Mujeres y ancianos huían con gritos de desesperación, mientras los guerreros intentaban resistir desde la distancia, sabiendo que una confrontación directa sería suicida. Que entiendan, dijo Kearny a sus oficiales, que los Estados Unidos no temen a nadie en estas tierras. El mensaje fue brutal y claro. Cualquier ataque sería respondido con fuego y hierro. Durante semanas, el pulso de violencia mantuvo a ambas partes en tensión. Los navajos, expertos en la guerra de guerrillas, hostigaban con ataques breves, mientras los soldados castigaban aldeas y cultivos. La tierra misma parecía gemir bajo el choque de dos mundos. Finalmente, en un punto llamado Ojo del Oso, un manantial rodeado de colinas rocosas, se buscó un alto.
Allí se reunieron delegaciones de ambos lados. Los navajos llegaron en grupos, con mantas tejidas sobre los hombros y rostros graves, portando el peso de la guerra y la desconfianza. Los oficiales estadounidenses montaban guardia con fusiles listos, mientras Kearny, erguido bajo su sombrero militar, esperaba en el centro del campamento. El aire estaba cargado de tensión. Se intercambiaron palabras mediante intérpretes. Los navajos hablaron de las ofensas recibidas, de los muertos y del humo que aún flotaba en sus hogares destruidos. Kearny habló de paz, pero también de castigo, de la fuerza del nuevo poder que reclamaba aquellas tierras. Tras largas horas de negociaciones, se extendió un documento sobre una mesa improvisada. El Tratado de Ojo del Oso. Los jefes navajos, con semblante serio, pusieron sus marcas sobre el papel. La promesa era frágil: paz entre ambas partes, un alto al hostigamiento, un intento de convivencia. El sol descendía cuando el tratado fue sellado. El viento agitaba las banderas y el murmullo del manantial parecía ser el único sonido sincero en medio de tanta tensión. Nadie en aquel campamento ignoraba la verdad. Los acuerdos eran como huellas en la arena, vulnerables a borrarse con la primera tormenta. Los soldados celebraron, creyendo que el conflicto había terminado, pero entre los navajos, el recuerdo de las aldeas incendiadas y los hijos caídos ardía como brasas ocultas bajo la ceniza. Ojo del Oso fue paz escrita en papel, pero también semilla de resentimiento. Una tregua que contenía, en silencio, la certeza de que la lucha aún no había terminado. Cañón de Chelly, 1849. 3 años después, en 1849, el eco de la guerra aún resonaba en las tierras navajas. El nuevo gobernador militar de Nuevo México, el coronel John Washington, decidió llevar la fuerza del ejército al corazón mismo del territorio navajo, el Cañón de Chelly, lugar sagrado y refugio ancestral. La columna partió con cerca de 600 hombres, soldados estadounidenses, exploradores y aliados indígenas. Avanzaron entre montañas rojizas y mesetas interminables, el sonido metálico de cascos y armas rebotando en las paredes de piedra. El paisaje imponía respeto. Las murallas del cañón se alzaban como guardianes eternos, grabadas con petroglifos que narraban siglos de resistencia. Los navajos sabían que la llegada del ejército significaba otra amenaza. Mujeres y niños buscaron refugio en las grietas del cañón, mientras los guerreros vigilaban desde lo alto. El Cañón de Chelly no era solo tierra, era memoria, altar, raíz. Cuando Washington estableció su campamento en la entrada del cañón, el ambiente estaba cargado de expectación. Hubo escaramuzas menores, disparos aislados que resonaron como advertencias. Los mosquetes tronaban y las flechas descendían desde los riscos, pero el peso del ejército era demasiado. La estrategia era clara: presionar hasta forzar un encuentro. Finalmente, se organizó una reunión. Los líderes navajos llegaron cubiertos con sus mantas tradicionales, algunos con collares de turquesa brillando bajo el sol. Frente a ellos, Washington permanecía imponente, rodeado de oficiales, mapas y un escribano dispuesto a dejar constancia. El coronel habló de paz, pero también de poder. Dijo que los Estados Unidos podían arrasar cada rincón del cañón si era necesario, que había llegado la hora de firmar un acuerdo definitivo. Los navajos replicaron con dignidad. Hablaron de los daños sufridos, de la memoria de Ojo del Oso, de la necesidad de mantener sus tierras y su forma de vida. Pero sabían también que el enemigo tenía ventaja: armas, caballos, disciplina y la voluntad de ocupar. Tras largas discusiones, se presentó un tratado. El documento establecía que los navajos permitirían la construcción de fuertes y puestos comerciales en su territorio. A cambio, recibirían compensaciones económicas anuales y la promesa de paz. Los jefes navajos, conscientes de la fragilidad de su posición, aceptaron. Algunos firmaron con resignación, otros con mirada desafiante, como si en cada trazo estuvieran grabando no un acuerdo, sino una advertencia silenciosa al futuro.
El cañón de Chelly guardó aquel momento en su memoria de piedra. Los soldados celebraron la firma, convencidos de haber asegurado la paz y la expansión del comercio. Washington regresó a Santa Fe con orgullo, convencido de haber impuesto la voluntad del nuevo gobierno. Pero en los corazones navajos quedó un vacío amargo. Los fuertes significaban vigilancia, las tiendas de comercio significaban dependencia, y las compensaciones eran solo espejismos frente a la pérdida de autonomía. Cañón, con sus murallas imponentes, parecía escuchar los susurros de los ancianos. La paz impuesta no es paz verdadera. El viento recorrió las grietas del cañón aquella tarde, llevando consigo el murmullo de un pueblo que, aunque forzado a firmar, aún guardaba en el espíritu la resistencia. La escritura extranjera podía trazar fronteras, pero el eco del Chelly recordaba que la memoria de los navajos nunca sería sometida del todo.